Hoy vamos a un lugar que muy pocos neoyorquinos han visitado. Entre Manhattan y Queens se encuentra Roosevelt Island, un sitio que, aunque parece tranquilo, esconde un pasado tan oscuro y turbio que aún hoy avergüenza a la ciudad. Y hoy vamos a descubrirlo. Una de las cosas más interesantes de Roosevelt Island es el acceso. Es que resulta que si quieres ir a la isla solo tienes dos vías, o metro o la segunda, que es más divertida, el telesférico. Sabemos cuál vamos a escoger, ¿verdad? De menudos pelos llevo, parezco el payaso. Voy a mentir, el telesférico de Roosevelt Island se ha vuelto toda una atracción turística. Pertenece a la MTA, es decir, a la empresa de transporte público de la ciudad de Nueva York, y el precio está rondando unos $2,95 más o menos. Es que, como podéis ver, se llena de turistas que simplemente van a hacer el viaje de ir y de volver. Todo el mundo quiere entrar rápido para coger un buen sitio. Vamos a ver si lo conseguimos. A la derecha. ¿Qué cosas podemos ver en Roosevelt Island? Un lindo perrete. Oh. No hay nada que me haga más feliz que ver a un perrete. Así que empezamos bien la exploración de la isla. Es una de las cosas más chulas de esta isla, es que está aquí Queens, aquí tienes Manhattan y en el medio de todo el caos tienes Roosevelt Island. La historia de Roosevelt Island comienza aquí, en la Blackwell House. Y es que esta isla se conocía como Blackwell Island, ya que pertenecía a la familia Blackwell, los cuales vivían en esta hermosa casita que tengo a mis espaldas. Los Blackwell, de hecho, llegaron aquí en el siglo XVI y durante siglos hicieron uso del terreno para actividades agrícolas. La cosa es que en 1832 vendieron la isla a la ciudad de Nueva York por unos $32.000, los cuales vendrían siendo $1 millón actuales. Y ahí es donde comienza la historia oscura de esta isla. En aquel momento Nueva York, o Nuevo Ámsterdam, como se le conocía en aquel entonces, empezaba a formar parte de una de las ciudades más importantes del mundo. La población estaba creciendo y por lo tanto también la criminalidad. La idea de convertir Blackwell Island en el basurero humano de Manhattan era muy jugosa. Fue así como Blackwell Island se convirtió en la prisión de Alcatraz de Nueva York. Durante muchísimos años la entrada de visitantes estaría totalmente prohibida y aquí se albergaría una prisión, un hospital psiquiátrico y un hospital dedicado a la viruela que aún sigue en pie. Hoy en día no queda ningún rastro de esto, pero se dice que el primer edificio de la prisión de Blackwell fue construido en 1832. Era un edificio bastante amplio, sin ventanas, con unas 800 celdas en su interior y con unos muros gruesos enormes. Lo más triste es que la gente que traían a la isla no eran grandes criminales, sino prisioneros que habían cometido delitos menores. La idea era sacarlos de Manhattan y traerlos a Blackwell Island para reformarlos. Obviamente el trato que recibía esta gente era más que deplorable. De hecho, vivían en condiciones inhumanas e eran obligados al trabajo forzado. Es más, todos los edificios que habían en la isla en ese momento fueron construidos por ellos. Hemos llegado al Octágono, o más bien lo que queda de él. En su momento fue la primera institución en los Estados Unidos dedicada al tratamiento de enfermedades mentales. Aún así, el pasado de este lugar es bastante oscuro y vergonzoso. En su interior se dividían hombres de mujeres y aunque tenía una capacidad para 800 pacientes, llegó a albergar hasta 1700. De hecho, hay relatos que dicen que en una habitación llegaron a tener hasta 10 pacientes encerrados bajo llaves. Para comprender la historia de este edificio es importante entender que hasta los años 60 era relativamente fácil ser ingresado en un hospital psiquiátrico. De hecho, tu familia te podía enviar involuntariamente sin una razón aparente. Por lo que existieron muchos casos de gente que fueron ingresadas en hospitales psiquiátricos por celos, por problemas de herencia familiar. Incluso hay madres que llegaron a ingresar a sus hijos porque eran demasiado malcriados. El hospital psiquiátrico de Blackwell Island no estaba exento. Era un lugar en el que era fácil entrar, pero muy difícil de salir.
El hospital psiquiátrico de Bloodwell Island recibiría atención nacional cuando una joven periodista de tan solo 23 años, llamada Nellie Bly, se logró internar aquí haciéndose pasar por una enferma mental y relató en prensa todos los actos atroces que aquí se cometían. El escándalo fue tal que todos los artículos se llegaron a recopilar en un libro que terminó siendo un bestseller. En él, Nellie Bly relata cómo los pacientes eran torturados por los sanitarios de este hospital. Les tiraban agua helada, los obligaban a estar sentados en un banco durante 8 horas de forma erguida y debido a la falta de personal eran los propios pacientes los que estaban obligados a mantener la limpieza de este lugar. También relató cómo en ocasiones eran los propios presos de las cárceles de la isla los que hacían de celadores en el hospital psiquiátrico, llegando a producirse abusos de forma continuada. Y es que literal que este lugar era un infierno en la tierra. Ella llega a relatar que muchas veces no podía ni dormir por el grito de las pacientes ingresadas que pedían socorro. Es que os voy a decir una cosa, tendría que ser muy duro ser un paciente de este lugar, mirar por la ventana, ver tan cerca Manhattan, la libertad y saber que quizás nunca más puedas estar ahí. El escándalo fue tal que una vez publicado el artículo se empezaron a crear leyes aquí en los Estados Unidos para mejorar el trato a los pacientes en los hospitales de enfermedades mentales. Dado que el nombre de Blackwell se empezó a relacionar con algo tenebroso y bochornoso, decidieron cambiar el nombre de la isla a Farewell Island, que significa Isla del Bienestar. El hospital quedó en el olvido y abandonado durante mucho tiempo hasta que finalmente fue rediseñado y actualmente se ha convertido en un edificio de viviendas de lujo. De hecho, si os lo estáis preguntando, un piso de 3 habitaciones en este lugar cuesta unos $6.000 al mes. Y para que estos hechos no queden en el olvido, se ha levantado en la parte norte de la isla un monumento en honor a Nellie Bly. Y ahora vamos a la otra punta de la isla para visitar una de las pocas pruebas físicas que queda del pasado de este lugar, el abandonado hospital de la viruela. Fuera de broma, la verdad es que estoy súper contento, tío, porque en el último vídeo dije, ¡buah! Ya hemos superado los 300. Pues ¿cómo os quedáis que hemos superado los 700 suscriptores en el canal? Es que es una locura. Y la verdad es que no puedo estar más agradecido por el apoyo y daros un montón de gracias. Por cierto, no sé si lo habréis notado, pero ha habido un cambio en el canal y es que actualmente tengo un nuevo nombre. Y la historia de esto es muy divertido porque estaba diciendo, tío, quiero un nombre como más corto para el canal de YouTube, no sé. Y he dicho, pues, ¿quién es? Pues es Alain, ¿sabes? Y he dicho, pues es Alain. Pues ya está, esa es la historia. Que os suscribáis. A mis espaldas tengo el hospital de la viruela de Bloodwell Island, o más bien lo que queda de él. Y es que esta es la única estructura que ha sobrevivido al paso del tiempo intacta aquí en la isla. Y como podéis ver, se encuentra en ruinas. El edificio fue construido en el 1856 y fue diseñado por James Renwick Jr., que fue el mismo arquitecto de la Catedral de St. Patrick aquí en Manhattan. Pero la mano de obra ya sabéis quiénes fueron, los presos de la cárcel de la isla. En el siglo XVIII el mayor asesino de la ciudad de Nueva York fue la viruela, así que si en 1850 la contraías es muy probable que te trajeran aquí a este hospital. Y prácticamente te traían a morir, ya que las posibilidades de sobrevivir a la enfermedad en aquella época eran del 60%. Pero si tenías pocos recursos estas posibilidades iban a disminuir, ya que el tratamiento iba a ser completamente distinto. De hecho, las personas con recursos eran enviadas a la segunda planta donde tenían una habitación privada para ellos, pero en la parte inferior enviarían al resto de personas, teniendo que compartir muy probablemente habitación con otro enfermo. De hecho, se dice que en este hospital de solo 100 camas llegaron a morir hasta 15.000 personas. Por lo que, como podréis imaginar, la rotación de cama era bastante alta. De hecho, algunas fuentes llegan a decir que para deshacerse de los cadáveres los apilaban, los quemaban y tiraban los restos al río. Ni más está decir que este lugar tiene fama de estar embrujado, ya que hay gente que dice que hay espíritus de los muertos vagando por la zona y hay testigos que dicen que por la noche incluso escuchan ruidos humanos que no saben muy bien de dónde vienen.
En 1880 la viruela comenzó a estabilizarse aquí en la ciudad de Nueva York y el hospital empezó a ser también una escuela de enfermería. Y cumplió con esta función hasta 1950, cuando quedó totalmente abandonado hasta el día de hoy. De hecho, como podéis ver, está vallado para prohibir el acceso, ya que la estructura es bastante inestable y solo queda la fachada. De hecho, ahora mismo se están recaudando fondos para estabilizar la estructura y dejarlo totalmente abierto al público, ya que se considera historia de la ciudad de Nueva York. Pero sí que es verdad que algunos residentes de la isla estarían interesados en que se demoliera para que se construya aquí algo que genere algún tipo de ingresos, como hicieron con el Octagon. Finalmente, en la década de los 70 se inició un proyecto para intentar urbanizar la zona y crear residencias, alejando la isla de su oscuro pasado. Fue en ese momento cuando se cambió una vez más el nombre de la isla a Roosevelt Island. Y así ha llegado hasta nuestros días, convirtiéndose en un punto de paz en todo el caos que es la ciudad de Nueva York. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si ha sido así, no te olvides de darme un like, que parece que si no te lo digo no lo haces. Y suscríbete, hombre, que no cuesta nada y a mí me hace muy feliz. Y bueno, yo os dejo, que me está esperando un telesférico para cruzar a Manhattan. Chao.